bueno, mi nombre es Agustín González Agote, soy investigador junior del Center for the Governance of Change y hoy tengo el placer de moderar esta segunda mesa redonda titulada Hacia una economía del dato justa, competitiva y segura. Me acompañan hoy Manuel Gutiérrez. Manuel es consultor de estrategia en la Oficina del Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la cual nace con la misión de dinamizar la gestión, compartición y el uso de los datos a lo largo de los diferentes sectores productivos de la economía y la sociedad española. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría de estrategia digital, habiendo pasado por organizaciones como Integra, al que el presidente Félix Gil acabamos de conocer, y Socialnautas, otro proyecto también de aquí de Zaragoza, que nace para dar respuestas a las necesidades de la sociedad en el ámbito de la comunicación, el marketing digital y la estrategia de negocio. Y algo muy interesante justamente es que también Manuel se ha especializado un poco en este nexo entre tecnología, procesos y personas del que hablaba recién Cristina. Tengo también a Ana García Robles. Ana es secretaria general en Big Data Value Association, una organización internacional con más de 250 miembros en toda Europa, centrada en la investigación y la innovación en todas las áreas relacionadas con los datos y la inteligencia artificial. BBVA es socio estratégico en muchas alianzas europeas, como el Data Spaces Business Association, y en BBVA Ana se encarga de ejecutar las decisiones de la Junta Directiva, de implementar la agenda estratégica de la organización, la gestión del día a día, las relaciones institucionales y las colaboraciones estratégicas. De nuevo, Ana también tiene más de 20 años de experiencia en la industria y gestionando programas de investigación e innovación sobre el impacto y el valor de las tecnologías de información en la comunicación, sobre todo en datos, inteligencia artificial y tecnologías móviles. Y por último, tengo también a María Ángeles Gómez Laguna, quien es ingeniera industrial superior por la Universidad de Zaragoza, especializada en la implementación de sistemas de información en las entidades financieras y luego de pasar por una gran consultora multinacional como es Accenture, se incorpora a Ibercaja en 2005 en la dirección de organización como responsable de proyectos en el entorno informacional y de contabilidad. Desde 2018 es responsable de la Unidad de Gobierno y Calidad del Dato, una especie de equivalente a Chief Data Officer, la cual depende de la Dirección de Estrategia de Transformación y Dato aquí en Ibercaja, donde María Ángeles lidera las iniciativas estratégicas de Gobierno y Calidad del Dato. Muchas gracias de nuevo a los tres por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, para empezar, quería entrar un poco justamente en este segundo paquete de trabajo. Como describía Miguel, el objetivo de nuestro segundo paquete de trabajo ha sido reflexionar un poco sobre lo que hace falta para que la economía del dato en el futuro sea justa, competitiva y segura. Justa para considerar los intereses de todos los participantes, competitiva para promover la innovación y el uso eficiente de todos los recursos y segura para proteger los derechos de los consumidores con responsabilidades claras para todos los actores. Pero antes de ahondar en estos pilares, creo que es fundamental entender a qué nos referimos cuando hablamos de los datos, porque a veces, a diferencia de la inteligencia artificial, como hablábamos en la mesa anterior, poco sabemos de los datos. Hay gente que sí que habla de este nuevo petróleo digital, como comentaba Miguel, pero sus usos no siempre son tan evidentes y muchas veces tenemos más en cuenta pues todos estos escándalos sobre información personal y todos estos data breaches. Entonces, mi primera pregunta para los tres es un poco, ¿qué pueden hacer los datos por nosotros? María Ángeles, no sé si quieres empezar tú. Sí, yo creo que los datos, evidentemente, toman valor cuando los usas en determinados ámbitos de soluciones, ¿no?, de negocio. Yo creo que podemos agrupar en 4 grandes grupos de usos, ¿no? Por un lado, nos permiten potenciar la innovación en productos y servicios, ¿no?, trabajando la hiperpersonalización, dando respuestas en tiempo real. Todo esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de tecnología. Otro ámbito de mejora que nos puede acompañar los datos y que es muy usado internamente en las organizaciones es para la optimización de procesos internos. Un tercer ámbito, podríamos decir, nos ayuda a la mejora en la toma de decisiones, ¿no? Nos permite tener más información con carácter predictivo y proyecciones para anticiparnos y poder gestionar ese futuro que queremos que se convierta en realidad. Y quizás un cuarto grupo de usos estarían en torno a una gestión más eficiente del riesgo y prevención del fraude. Yo creo que podríamos agrupar en esos 4 líneas los distintos casos de usos con los que el dato aporta un valor diferencial a las empresas. Pues yo creo que has resumido muy bien, digamos, estas categorías de valor del dato
quizá para añadir por mi parte un poquito de lo que pasa antes y luego, bueno, poner ejemplos de la inteligencia artificial, creo que hemos hablado bastante, pero ejemplos de cómo está generando valor en diferentes sectores, ¿no? Primero comentar que, como has preguntado, el valor del dato, el dato por sí mismo no vale nada. Yo ahora digo la palabra 25 y no vale nada. Vale si es que hemos hecho una transacción económica o que es la temperatura que tenemos aquí o que es la edad que tiene Manuel, ¿no? Entonces, pues es muy diferente el contexto. Entonces, toda esa gestión de los datos, que a veces nos la imaginamos que es mágica, es una parte muy importante, es una parte muy cara. El 80%, cuando miramos a la cadena de valor desde que un dato se genera, como mide una temperatura, hasta todas estas aplicaciones, el 80% del coste es la gestión del dato, hacer que ese dato se pueda utilizar, que los algoritmos lo puedan utilizar y bueno, pues generar contexto, calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una parte importante para el diálogo de hoy. Luego, hablando del valor, solo por poner ejemplos un poquito más allá de la inteligencia artificial y de las 4 tipologías, pues, por ejemplo, ahora empezamos a hablar mucho de los gemelos digitales y los mundos virtuales, ¿no? Y esto realmente es una representación de nuestra realidad, tomando datos. Los datos son representaciones de nuestra realidad. Los pasamos a un mundo virtual y, bueno, pues hay muchas operaciones que se pueden hacer, ¿no? Y para poneros un ejemplo, pues en nuestro último evento sobre temas de datos e inteligencia artificial, la empresa que estaba dando el keynote estaba poniendo una fábrica de acero en el norte de Suecia. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no me traes a Google o alguna empresa que me hable de datos? No, bueno, pues porque esta fábrica, la primera parte del proyecto eran datos. Era una simulación completa, no de la construcción, pero de todos los procesos, porque era además una fábrica de acero sostenible con fuentes renovables. Bueno, era un proyecto de datos. Esto, pues bueno, también, digamos, del punto competitivo da otro ejemplo de realmente el valor que generan los datos. Muy bien. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es un placer estar en esta mesa y en esta ciudad a la que tengo un cariño especial por mi pasado profesional, ¿no? Zaragoza siempre ha sido mi segunda casa. Creo que ha habido intervenciones muy interesantes tanto en la participación inicial por parte de Miguel como en la mesa. Y a mí me gustaría hacer referencia a un par de ideas que creo que son potentes. Hemos hablado del valor del dato y de qué es el dato como pregunta, como concepto. La propia Unión Europea, cuando en el 2020 define su Data Strategy, la estrategia de datos de la Unión Europea, hace un primer esfuerzo de cuantificación de qué representa o qué puede llegar a representar la economía del dato en el conjunto de la Unión, de los 27, en el 2030. Y hace un cálculo aproximado, y ahora me detendré un poco más en ese concepto de cálculo aproximado, de unos 829.000 millones de euros de creación de valor económico en el ámbito de la Unión. Y para llegar a calcular ese valor lo hace de forma indirecta, lo hace sumando cuánta gente está en el contexto de los datos, qué significa la industria del dato, cómo se incorpora eso, porque medir el dato dentro de la contabilidad nacional de un país o dentro de las contabilidades específicas de las empresas no es evidente, no es fácil. No sabemos si es un intangible, no sabemos si lo asociamos a un software, no sabemos si lo asociamos a algún tipo de activo que no es muy fácil de definir. Antes, Miguel caracterizaba los datos como reusables y yo creo que ese es un elemento crítico. Los datos son reusables, son un activo no rival. Probablemente hay muy pocos activos que no solo no pierden valor con su uso, y yo creo que aquí está la magia de los datos, si me permitís, sino que cuanto más se utilizan los datos y por más instituciones, personas u organizaciones que aportan su visión, y aquí hemos oído hablar de la necesidad de incorporar diferentes y diversas visiones alrededor de los datos, cuanto más se utilizan esos datos, más valor agregado se genera, más valor agregado se crea. Y ese valor que han definido muy bien, que habéis definido muy bien vosotras previamente, en el ámbito de cualquier organización es
igualmente extrapolable al ámbito de las administraciones públicas. Habéis hablado de elementos como innovación, gestión de riesgos, optimización de procesos y de proyectos internos. En las administraciones públicas ocurre exactamente lo mismo. Todos estos aspectos son críticos. Y probablemente hay uno especialmente relevante, que es el de la propia transformación digital de las administraciones públicas o del sector público. Una transformación digital que al final pasa precisamente por utilizar el conocimiento que se extrae de los datos para desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia derivada del tratamiento de los datos, que son los que van a permitir a las administraciones públicas orientar sus decisiones de política en función de las realidades que son capaces de identificar precisamente a partir del estudio de todos estos datos y del conocimiento que se puede extraer del empleo, del uso de esos datos y de la explotación de los mismos en esos contextos. Esa es la razón por la que en el ámbito de la Unión Europea y en el contexto de la política digital europea se establece una estrategia de datos 2020 que precisamente lo que permite es definir el contexto, marcar el contorno para que primero la Unión Europea y después los distintos Estados miembros y el resto de las organizaciones del sector público, a través de esa capilaridad, y aquí se ha mencionado precisamente la figura de las entidades locales que están mucho más cerca de los ciudadanos, tengan precisamente la oportunidad de poner en valor la economía del dato y poner en valor todo lo que el uso y explotación de los datos puede permitir. En ese sentido, y me imagino que luego hablaremos un poco más al respecto, el hecho de que, y antes se habló en la otra mesa de regulación, de que Europa esté liderando el marco regulatorio alrededor del uso de los datos desde la perspectiva de poner por delante los principios y los valores que nos hemos dado como ciudadanos europeos, me parece un elemento crítico en ese contexto. Muy bien, yo creo que tenemos un muy buen punto de partida aquí para tener una conversación muy interesante. Quería profundizar un poco, Manuel, en esto que decías, porque claramente una de las características más valiosas del dato es este hecho de que es un bien no rival. Pero, sin embargo, una de las cosas que más limita a veces el desarrollo de la economía del dato es que tanto entre empresas como ciudadanos existe este cierto grado de desconfianza, ¿no?, a compartir los datos con otras empresas o entidades, pues a menudo no sabemos para qué van a ser utilizados en el caso de los ciudadanos o si pueden generar problemas de competencia en el caso de las empresas. Como también apuntaba Ana, recolectar, mantener, gestionar esos datos cuesta dinero. Pero bueno, de hecho, según nuestra última encuesta de European Tech Insights, en 2023, 69% de los usuarios europeos consideraban más seguros almacenar sus datos personales en un dispositivo físico que en la nube, y 78% creía que el uso de los datos en la economía digital podría aumentar las desigualdades existentes. Entonces, sabemos que compartir estos datos es esencial para poder desarrollar, tanto para aumentar la innovación como para poder resolver problemas públicos. Entonces, la pregunta quizás un poco es, ¿cómo podemos aumentar la confianza entre los usuarios para incentivar la compartición de los datos y sacar más uso a esos datos? Es una gran pregunta. Al final, poner en valor los datos es una ecuación de múltiples variables y hay como mínimo dos que son críticas. Una es la confianza y la otra es la utilidad, el beneficio. Y probablemente la conjunción de ambas es lo que permita dar el paso a más y más proyectos de compartición de datos en los que esas barreras y esas limitaciones, esos frenos iniciales a la hora de poner a disposición de otros colectivos, de otras entidades, de otras organizaciones, de otros mercados, los datos que uno atesora, posee, genera, crea, es probablemente uno de los elementos críticos. ¿Qué está pasando a nivel europeo en ese sentido? ¿Y por qué personalmente creo que Europa está liderando la carrera en lo que tiene que ver con la generación de confianza, que al final es lo que va a posibilitar que se produzcan todos estos proyectos basados en datos que nos van a llevar a la innovación, a la gestión más eficiente, etcétera? Pues yo creo que lo que estamos consiguiendo es poner en el centro la reflexión alrededor de la forma en la que se utilizan los datos. Hemos hablado, en la mesa anterior se ha hablado de distintos modelos de uso de los datos
conectados con el paradigma de la inteligencia artificial. Y es cierto que Europa, la vieja Europa, estamos en un contexto que rezuma historia, la vieja Europa se ha caracterizado habitualmente por ser, y a veces se le ha tildado así, el árbitro de los partidos, por concentrarse excesivamente en la regulación. Pero ¿y si resulta que estos retos, esos wicked problems, esos problemas complejos de los que estamos hablando, la única solución, yo lo creo, a título personal firmemente, la única solución para dar respuesta a esos problemas complejos es una respuesta múltiple desde muchísimos ámbitos, desde muchísimos prismas, que sea capaz de poner en contexto esos retos y esos problemas. Y para poner en contexto los retos y los problemas, lo primero que necesitamos es definir cuáles son las reglas de juego que queremos establecer. Es cierto que la innovación y la inversión en tecnología son palancas críticas ahora mismo en este ámbito en el que nos estamos moviendo, en estos mercados en los que todos estamos jugando, pero mi sensación es que a futuro un elemento crucial va a ser el de las reglas de juego que queramos darnos. Cómo queramos que sea el terreno en el que se produzca ese juego va a ser más importante que la propia tecnología o que las propias infraestructuras precisas para desarrollar ese trabajo. Y en ese reto y en ese esfuerzo por marcar el terreno de juego, por decidir cómo queremos ser de mayores en todo lo que tiene que ver con el uso de cloud, data e inteligencia artificial, Europa personalmente creo que ha tomado la delantera respecto a otros mercados, y que el marco regulatorio que nos estamos dando, poniendo de nuevo, insisto, en el centro, tanto los principios como los valores fundacionales de la Unión, nos posiciona en una situación ventajosa para dar respuesta a ese tipo de problemas complejos que ni siquiera somos capaces de pensar en cuáles van a ser en el futuro. Sentar la infraestructura regulatoria y de enfoque sobre la que queremos trabajar creo que es un elemento crítico en el que luego, por supuesto, tiene que pasar el resto, tiene que pasar la innovación, tiene que pasar la tecnología, pero sin esa capa basal estructural, creo que las cosas se descontrolarían. Necesitamos tener ese control y saber que efectivamente los datos que se comparten, los datos que se aportan en este tipo de proyectos, están claramente en control de aquellos que los han generado, que los han creado o que en un momento determinado los poseen o los tienen en su propio seno. Es muy interesante esto que apuntas sobre las reglas de juego, porque efectivamente te marcan un poco los límites, pero también, o sea, pueden ayudar a dirigir un poco, ¿no? O sea, a las empresas y a la innovación para dar esos usos, pues eso, más centrados en los ciudadanos y un poco como lo que está intentando hacer la Unión Europea. Pero, Ana, quiero preguntarte a vos ahora, porque hablando sobre todo este tema de la regulación, ¿no? Quiero poner ahora un poco el foco en la empresa europea. Y aparte de esta cuestión que mencionábamos al principio sobre la falta de confianza, muchas empresas europeas ahora mismo están preocupadas por el desafío de la competitividad. Vivimos, como decía Miguel, dos guerras, momentos muy tensos, y entre los elevados costes energéticos, la creciente incertidumbre geopolítica, la falta de mano de obra cualificada, son obviamente algunos de los factores que pueden limitar a las empresas a la hora de competir tanto dentro como fuera de Europa. Pero según el último barómetro de Business Europe, a esto habría que agregarle el impacto acumulativo de la regulación de la Unión Europea, la cual se ha multiplicado en los últimos años, no solo para responder a los desafíos del momento, sino también para acelerar la transición verde y digital, como la llama la Comisión, y ha visto varias directivas afectando el espacio de los datos, no solo el Digital Markets Act, el Digital Services Act, el Data Act, el Data Governance Act, sumado a la Ley de Protección de Datos, sumado a tantas otras regulaciones que tenemos en este espacio. Entonces, tú que también estás un poco ahí haciendo de puente entre todas estas empresas europeas, ¿cómo se percibe el panorama regulatorio? ¿Cuáles son algunas de sus principales preocupaciones? Y también un tema muy importante, ¿afectan estas regulaciones a todos por igual? Pues es una pregunta interesante, compleja también. Voy a hilar un poquito con la historia o la narrativa de Manuel.
Evidentemente, todas estas regulaciones pues nacen, digamos, muy ligadas a tu panel, ¿no? Queremos ser más justos, más inclusivos, defender los derechos de privacidad, los derechos, ser más competitivos, todo. O sea, miras cada una de ellas y realmente los pilares que han hecho que aparezcan pues tienen sentido. Y yo también estoy de acuerdo en que en este sentido Europa va muy por delante. Ahora, tú has empezado a listarlas. Yo si os traigo solamente las que son horizontales, porque luego vamos al sector financiero, vamos al sector de salud. La problemática o el reto es que son muchas. Algunas son de ámbito, la competencia es europea, otros la competencia es mixta, otros la competencia es nacional. En el mundo del dato no son solo las nuevas regulaciones del dato, las de las plataformas digitales, son los nuevos actos de ciberseguridad, de copyright, de contratos, de competencia. O sea, tenemos la lista y la lista asusta a cualquiera. ¿Qué ocurre? Y ya digo, sin entrar en las legislaciones, es muy larga y luego está en continuo movimiento. Se han entrado ahora 2 nuevas, vendrán más. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues para cualquiera que gestione una empresa, esto es complicadísimo. Muy, muy, muy complicado. Ahora vamos a ver cuáles son las potenciales soluciones y cómo la empresa europea está aportando soluciones. Cuando tú me dices estas reglas del juego son las mismas para todos, pues evidentemente incluso para los no europeos, quien quiere operar en España, el cumplimiento de la regulación es obligado. Hay excepciones para ámbitos de investigación, etcétera, pero eso es otra historia. Entonces, las reglas, tal como están, europeos, no europeos, las mismas. Ahora, ¿qué ocurre? Este es un juego que no es que vamos a poner las reglas y empezamos mañana. O sea, ya estamos jugando todos. Cada empresa ha hecho su... O sea, tú defines tu estrategia dependiendo de las reglas del juego. Cuando esas reglas del juego cambian, pues tu estrategia se ve muy afectada. Entonces, ¿afecta a todos por igual? No. Hablábamos antes de los que ganan, los que pierden. Yo, bueno, voy a hablar un poco de la gestión del cambio, de la adaptación. Pues las empresas, muchas, se van a tener que adaptar, muchas. Y habrá ganadores, perdedores, como en todo. Luego también afecta por igual, pues no, pues las grandes tienen más recursos, las pequeñas pues tienen menos. Y conectaré luego lo que ha contado Esther de Itainova y la importancia de estos centros, ¿no? Y eso, bueno, para el tema de cómo se afecta a todas por igual. Luego sí quiero decir, bueno, la mayoría de estas regulaciones pues ya están, ya no las podemos discutir y ahora lo que tenemos que ponernos en marcha es en la implementación. Y todos sabemos, bueno, en 10 años miraremos atrás y no es lo que se ha definido en la ley, es cómo hemos sido capaces de implementar esto y pasar este momento, ¿no? Y aquí la colaboración es muy, muy importante. Entonces, bueno, cosas que vemos desde las empresas. Primero, hablábamos de formación, de nuevos perfiles, y yo creo que el tecnoabogado, vamos, por uno en tu vida. Yo ahora ya diría, supongo que todas las consultoras están, si no tienen ya grandísimos departamentos para ayudar, pero vamos, yo creo que se van a generar un montón de nuevos negocios intermediarios entre la tecnología y la regulación, ya que sean para que estén creando labels de calidad o etiquetas de calidad o certificaciones o simplemente apoyo. Pero vamos, esto ya digo que... Segundo punto, pues ¿qué hacemos los humanos cuando tenemos retos? Pues generar herramientas, ¿no? Pues sí que se están generando muchas herramientas, tanto en la ayuda en el proceso, como se va a invertir muchísimo en Europa en los próximos años, en automatizar todo lo posible, crear herramientas que ayuden a automatizar también el cumplimiento de las leyes, ¿no? Que suena casi increíble, pero bueno, los espacios de datos, de hecho, ya se diseñan pensando en que los que trabajan en espacios de datos pues tendrán, digamos, más capacidad de cumplir la regulación. Más temas también muy importantes, la colaboración, porque aparte de que la colaboración es importante para las cadenas de valor, es que vamos a tener que aprender juntos. También la forma en que cumplimos la regulación tiene que ser interoperable, ¿eh? No podemos hacerla tú de una forma, yo de otra, porque luego hacemos una cadena de valor y ahora en la cadena de valor tú eres responsable de esta parte desde el punto de vista legal, pero tú has medido así. O sea, es muy importante la estandarización y la colaboración. Y voy a poner finalmente en un punto que voy a conectar con el panel anterior y con lo que Esther y Itainova ha contado. Itainova, de hecho, bueno, no sé si lo sabéis, pero es un referente. Por ejemplo, en nuestra organización es referente junto con otras 29 organizaciones como macroorganizaciones a nivel europeo,
en centros que desde el punto de vista de la experimentación están ayudando a la pequeña empresa a entrar, o sea, en esta aceleración que se comentaba antes de inteligencia artificial y economía del dato. Esto, desde nuestro punto de vista, ya con la nueva regulación, ya no es que sea necesario, es que, vamos, que sea una ayuda, es que es necesario. Y centros que también nos ayuden a hacer todo lo que se llama el sandboxing ahora en inglés, que es que sea experimentación. Yo traigo una idea de negocio, que alguien que me ayude con la infraestructura, que me ayude a ver cuáles son las diferentes legislaciones que me están, digamos, que cómo me están afectando. Todo esto, desde mi punto de vista, va a ser también, y se ve, muy importante para la competitividad de la industria europea. Muy bien. Bueno, y por último, María Ángeles, quería ahora preguntarte a ti, volviendo un poco más al tema local, un tema que apuntaba también Ana al principio, de que al final el dato por sí mismo no vale nada, el dato hay que darle un significado y ese significado incluso puede ser distinto para una persona que para otra. Entonces, en tu rol como Chief Data Officer en Ibercaja probablemente tengas más claro que ninguno de nosotros las dificultades por las que pasan las empresas para asegurar esa calidad de los datos, ¿no? Para poder darle un uso. Así como obviamente también los riesgos asociados a la gestión y el uso de estos datos en, por ejemplo, lo que pueden ser cuestiones de privacidad. De hecho, el año pasado la Comisión de Protección de Datos de Irlanda multaba a Meta, la empresa dueña de Facebook, por 1.200 millones de euros por hacer mal uso de los datos de los usuarios e incluso ordenó suspender la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, me pregunto, ¿qué medidas toman empresas como Ibercaja para asegurar la calidad e interoperabilidad, ¿no?, en la estandarización de esos datos y a la vez proteger la privacidad de los usuarios? ¿Cómo se reconcilia un poco esto, pero también cómo se le otorga valor a estos datos dentro de una entidad como Ibercaja? Bueno, el caso que comentas de Meta, si no recuerdo mal, se debe a que los datos de ciudadanos, de usuarios europeos estaban transferidos a Estados Unidos y ahí no se protegió adecuadamente el acceso que tenían los servicios de seguridad de Estados Unidos a esos datos, ¿no? Y era reiterada y, por tanto, pues bueno, eso incumplía las leyes, la regulación que desde un punto de vista europeo tenemos, ¿no? Ahí quizás un tema que ya hemos comentado en las charlas anteriores, ¿no?, la posible compatibilidad de los marcos regulatorios, pero más allá de eso, es cierto que, como decía Ana, la parte de preparación y de asegurar que tenemos datos de calidad para que nos dé un resultado de calidad en todos esos usos es muy importante y se lleva ese 80% del proceso, quizás una parte menos vistosa, ¿no?, que lo que son los propios modelos o usos finales. En Ibercaja tenemos muy claro que esos riesgos vinculados a la gobernanza de datos, a la seguridad de los datos y a la privacidad de los datos los tenemos que controlar para poder avanzar en esa aportación y maximización de valor de cara a nuestros clientes y a nosotros mismos. En la parte de privacidad es un poco que hacemos un uso adecuado de los datos de nuestros clientes internamente, ¿no? Para eso tenemos un departamento, la Oficina de Privacidad, que se preocupa de tener políticas, procedimientos, de colaborar con asesoría jurídica en tener contratos que sean claros para nuestros clientes en cuanto a qué datos necesitamos para tener esa relación con ellos y cómo los vamos a tratar. Y también muy importante la formación a empleados, ¿no?, que nuestros empleados tengan formación recurrente para que entiendan la importancia de estos procedimientos de privacidad. En la parte de seguridad es quizás la parte en la que nos defendemos de posibles ataques externos que puedan utilizar datos que son privados de la empresa o de nuestros clientes y que tenemos que controlar, ¿no? Para eso también tenemos un departamento específico dentro de la Dirección de Tecnología que impulsa las políticas y procedimientos tecnológicos necesarios y está en constante actualización para tener esos procedimientos de prevención y de reacción ante incidentes de ciberseguridad a los que estamos todos expuestos. Y por último, en la parte de riesgo de gobernanza de datos. Es muy importante, y antes en el panel anterior se comentaba la parte de equiparar, ¿no?, a un plato, ¿no? Si queremos tener resultados excelentes, ¿no?, vamos a decir un plato que tenemos en un restaurante de 3 estrellas Michelin, pues
evidentemente necesito materia prima de calidad, ¿no? Y los datos es esa materia prima de calidad. No solo tengo que responsabilizarme de entender qué ingredientes tengo, que sería la parte de semántica, diccionario, metadatado, homogenización de los datos, tengo que también asegurarme de que lo trato para asegurar que la calidad del dato es la adecuada. Si no tengo ingredientes de calidad, nunca tendré un plato excelente. Y además, que tengo una buena receta y que tengo unos buenos ejecutores para llegar a ese plato excelente, ¿no? Hay muchas partes que se necesitan y en las que hay que invertir, ¿no? En la parte de gobierno del dato nos preocupamos de esa parte de semántica, de homogenización y de tener reglas que nos permitan tener en todo momento controlada esa calidad de los datos para que después los distintos usos que nos van a aportar esos beneficios y esas respuestas a las necesidades de negocio para ser innovadores en los productos y servicios que prestamos a nuestros clientes, pues lleguen a buen puerto. Muy bien. Bueno, como vamos un poco pillados de tiempo, creo que me voy a ahorrar la pregunta de cierre que tenía. Quiero dar la oportunidad, obviamente, al público por si hay alguna pregunta que quieran hacer a nuestros ponentes. Si no, no se preocupen que tengo una pregunta potente reservada para que nos vayamos todos con algo que reflexionar. Bueno, pues entonces voy a abrir un debate un poquito más polémico, un debate más de fondo y quizás más filosófico que también estaba introduciendo Miguel, y esto es esta cuestión de a quién pertenecen los datos. Obviamente los datos no personales, ¿no? Hablamos de datos que no están asociados a personas, como puede ser datos de tráfico, datos de tiempo, pero también datos anonimizados, que son datos personales, pero que no pueden ser directamente asociados a ninguno. Entonces, hay gente que piensa que estos datos son bienes públicos y que por el hecho de que podrían ser usados para resolver problemas públicos, deberían estar abiertos a cualquiera que quiera hacer uso de ellos. Por otro lado, también, como apuntaba Ana, hay quienes defienden que estos datos no valen por sí solos, que hay que recolectarlos, que hay que refinarlos, mantenerlos, que todo esto cuesta dinero, que todo esto cuesta tiempo y que, entonces, de alguna manera pertenecen a quienes los han trabajado y que para compartirlos, pues hay que intentar pensar modelos de colaboración que a veces incluyan ciertos incentivos, monetarios o no, para ayudar a que haya un flujo más óptimo de los datos. ¿Dónde os posicionáis en este debate? Bueno, Que no empieza. no, de nuevo aquí hablo exclusivamente a título personal. De hecho, y habéis mencionado varias de las acts, de las leyes europeas relacionadas con uso y explotación de datos. En el ámbito europeo ya se ha hecho un esfuerzo por parte de los distintos reguladores en trabajar en la puesta a disposición de diferentes datasets, de diferentes conjuntos de datos, los denominados high value datasets, ¿no? Conjuntos de datos de alto valor, para facilitar y para favorecer la traslación desde las administraciones públicas de ciertos conjuntos de datos al conjunto de la sociedad, precisamente para dar respuesta a algunos de esos problemas críticos que sin la complementariedad y el enfoque colaborativo de todos estos ámbitos no se podría resolver. En ese sentido, sectores como el ámbito público, enfoque contra el cambio climático, salud, justicia, educación, son algunos de esos sectores en los que las administraciones públicas se comprometen a poner a disposición de los usuarios ese tipo de datos para favorecer precisamente que se produzcan trabajos y explotación sobre los mismos que ayuden precisamente a dar respuesta a este tipo de problemas, porque al final son, en cierto modo, o podrían considerarse en cierto modo, esos digital public goods, es decir, bienes públicos digitales que no necesariamente tienen que ser, o no exclusivamente tiene que ser infraestructura, sino que pueden ser otro tipo de activos que se ponen precisamente sobre la mesa para favorecer, para crear la situación, el contexto adecuado para que se produzcan ese tipo de proyectos de creación de valor agregado a la hora de aportar datos como uno de esos activos críticos en esa cadena de valor.
datos para investigación, por ejemplo, es uno de los puntos más relevantes en los que claramente se está trabajando a nivel de Unión Europea y explícitamente en los distintos Estados miembros, como es el caso de España, sin duda. Y el sector privado, ¿no? También muchas veces muy involucrado en esto, un sector privado comprometido, como decía Por Miguel. supuesto, lo decíamos antes, el rol ahí del sector público es casi un rol de orquestador, facilitador, habilitador, impulsor, multiplicador de ciertos elementos. Has de abrir la puerta en algunos ámbitos en los que el sector privado quizás no tiene el interés inicial por entrar, pero la capacidad tractora real la tienen los distintos sectores estratégicos de la economía, en este caso de la economía española o de la economía europea, por ampliarlo, que serán precisamente los protagonistas reales de lo que esté ocurriendo. Y en un tejido productivo en el que el peso de las pequeñas y medianas empresas, como es el caso de este país, es tan relevante, pues especialmente, ¿no? Y ahí el rol que están jugando bueno, pues proyectos alrededor de la innovación, en startups, en scale-ups. El IE tiene una tradición potentísima precisamente en ese terreno emprendedor y hemos oído aquí casos maravillosos en ese sentido y en mesas previas. Yo creo que es precisamente el tipo de elementos que hay que incorporar y romper esa barrera, ese miedo a la compartición de los datos o quedarnos exclusivamente en la visión economicista del valor económico sin entender que al final un dato que no es puesto en explotación probablemente está siendo infrautilizado por parte de todo el ecosistema digital. Pues yo comparto bastante de la posición de Manuel, con que mi punto de vista no va a ser muy diferente. Quizá añadir dos aspectos. Primero, porque según le estabas preguntando todo lo que es personal y lo que no es personal, si hay algo que existe en el mundo de los datos son los espacios grises. Sí. Y, de hecho, uno de los retos que hay dentro de los espacios de datos cuando miramos a todos los aspectos legales es la separación entre lo personal y no lo personal, no es siempre tan obvia. Pero bueno, eso dejando aparte que el mundo de los grises aquí domina. Pero luego yo estoy totalmente de acuerdo en que, bueno, con los datos de investigación y los datos públicos o el open data, ¿no?, que hemos estado llamando, claramente cuanto más se expongan, cuanto más se usen, reusen, claramente, y esfuerzos se han hecho muchísimos, se siguen haciendo. Datos de negocio, de empresa, ¿vale? También de acuerdo en que la compartición siempre va a tener, siempre es positiva, pero aquí lo importante, desde mi punto de vista, es el propósito. O sea, no es, vale, este dato sí es de compartir, este no es de compartir, no va por ahí. Este dato es de compartir, ¿para qué? Y por quién, y este dato es de no compartir, pero también depende, ¿no? Depende si hay una emergencia o depende... Y bueno, compartíamos un caso hipotético antes, es una tontería, pero quizá para ser un poco más concreto, pues si yo tengo un negocio, pues que yo qué sé, yo soy una tienda y este es mi espacio y todo anónimo, siempre me cuesta decir la palabra, yo tengo una información de cómo se mueven los clientes, de qué cosas cogen, no cogen, sin ningún tema de dato personal. Tú me dices, oye, ¿por qué no hazlo público si no es personal? Bueno, es una parte de mi know-how, porque yo compito con ella, que tiene otra tienda ahí, yo he hecho una inversión y he dedicado esfuerzo y esto es parte de mi know-how, yo eso no lo voy a compartir con todos. Ahora, si tú me dices que, pues bueno, se va a generar un algoritmo a nivel nacional de seguridad, para que los espacios sean más seguros y que piden que las tiendas o los den estos datos, pues yo lo doy con gusto, porque cuanto más seguridad haya, más gente va a venir a todas las tiendas, le va bien a ella y le va bien a mí, ¿no? Entonces, esto de ligar muy claramente el propósito al sí o al no de compartir mis datos es muy importante y por eso también creo que el sí y el no es complicado. En términos generales, vamos. Yo también estoy completamente alineado con ellos. Yo creo que el propósito es importante. Creo que también tiene que haber incentivos, porque, como hemos dicho, el tratamiento de los datos tiene un coste y ese coste, según el propósito, pues la empresa puede estar dispuesta a compartir de manera altruista para ese bien social o... Como puede ser una emergencia, ¿no? Una emergencia, efectivamente, o simplemente un tema de colaboración social y reputacional, pero habrá otros en los que sí que se necesite ese incentivo para poder colaborar y compensar de alguna manera esos costes de tratamiento. Costes que son dificilísimo de calcular, ¿no? Pero de alguna manera
que haya una manera de recompensar o de beneficiarte de esa compartición de datos, que sería importante, y que esté potenciada desde las políticas públicas. Sí. Totalmente. Bueno, sin extenderme más, quiero primero agradecerles de nuevo a todos ustedes por estar aquí, a todo el público también por venir y participar de esto. Un aplauso para los ponentes. Y ahora, para la clausura, le voy a ceder las palabras a Íñigo para cerrar aquí este evento tan fantástico que han organizado para nosotros. Bien, bueno, pues voy a ser muy breve. Muchas gracias a todo el mundo, a todos los participantes, a todos por haber contribuido a este debate, que es un debate, ya hemos visto, muy complejo, muy interesante. Yo tengo la sensación de que apenas hemos arañado la superficie de todo lo que esconde este aspecto tan importante, ¿no?, del entorno digital y de lo que nos tenemos entre manos y sobre todo de lo que va a venir en el futuro. Pero bueno, el tiempo manda, estoy seguro de que vamos a poder profundizar en nuevos encuentros en el futuro. Y bueno, unos minutos en el cóctel de networking que vamos a tener a continuación. Pero antes, como primer cierre institucional del acto, quiero ceder la palabra en primer lugar a doña Irene Blázquez, directora del IE Center for the Governance of Change, que nos dirigirá ahora unas palabras. Irene, gracias. Bien, buenos días. Casi tarde ya. Es un placer y un honor para mí estar hoy aquí en este sitio de belleza inigualable. Y quiero agradecer en nombre del Centro del Gobierno del Cambio, un nombre, como veis, nada pretencioso, de la Universidad de IE, a Ibercaja Banco, a su presidente Francisco Serrano. Muchísimas gracias por acogernos. A Íñigo Aguirre, miembro de este proyecto de investigación en su consejo asesor, y, por supuesto, a la Fundación Ibercaja por el apoyo, y hago extensivo, por lo tanto, el agradecimiento al director de la Fundación, José Luis Rodrigo Scric, que hoy no puede estar con nosotros. Es un lujo que una institución como la vuestra haya creído en este proyecto, que es un proyecto de impacto social. Soy profesora de formación, entonces, cuando me dan un micro, esto puede llevarnos otra hora más. Entonces voy a intentar ser breve, alguien me hará el gesto de cortar. Pero sí os quiero dar un poquito de información en esta jornada que tiene un carácter divulgativo, ¿no?, para haceros partícipe de este proyecto que, como digo, tenemos la suerte que creyeron en él, en toda su dimensión, pues una institución como Ibercaja, con todo el impacto social que tiene. Nosotros en el centro somos un centro de investigación aplicada dentro de una institución académica, y nos preocupa el impacto de la tecnología en 3 espacios que se han mencionado en el día de hoy. En la esfera de la política, antes hablaba nuestro director académico Miguel Otero de cómo el dato, de cómo la tecnología está cambiando realmente los equilibrios de poder. También en cómo impacta la tecnología en economía y prosperidad y sostenibilidad, y cómo lo hace, a su vez, en las condiciones de seguridad. Es lo que llamamos estas 3 P's, ¿no?: prosperidad, poder y también paz y seguridad. Y nos fijamos principalmente a la hora de ver cómo es el cambio, al que antes se refería Miguel como la radicalidad del cambio. Félix lo ha dicho, esa velocidad que es inusual. Antes el cambio procede de manera constante, pero a una velocidad como nunca antes, y esto es por este driver que es el factor tecnológico. Y es lo que nos preocupa, porque la sociedad y el propio individuo estamos en un momento de cambio constante, y tenemos que, por lo tanto, tener esa conciencia situacional de que la economía cambia, el poder cambia, y nosotros también, como humanos, seguidnos, porque vamos a sacar un proyecto de neurotecnología espectacular, también vamos a cambiar en ese sentido. Creo que hoy estamos hablando aquí de cuestiones esenciales, y este cambio necesita una regulación, una gobernanza. Vuelvo a nuestras palabras claves de este centro, del CGC, nos llamamos el Centro del Gobierno del Cambio, en su acrónimo en inglés, porque pensamos que la regulación, y lo decía también Félix antes, lejos de ser contraria a la innovación, es un factor que promueve
esa innovación. Y antes María Ángeles también hablaba de cómo toda esta nueva economía necesita nuevas reglas, nuevos factores de compensación, nuevos entendimientos en ese sentido. Este debate de qué debemos regular lo hemos visto todos con la inteligencia artificial generativa, este ChatGPT. Y es importante, yo creo que hoy se han dicho mucho, fijarnos en lo que se debe regular, la infraestructura, el algoritmo y los datos, que es lo que nos traen aquí. Se ha dicho de todo del mundo de los datos, de su carácter, lo resumía muy bien nuestro director académico antes, cuando hablábamos de ese carácter absolutamente singular, ¿no? Y esa pregunta polémica que ponía Agustín, ¿a quién pertenecen los datos? Bueno, pues esas son preguntas que yo creo que nos tenemos que llevar todos de aquí. Como os digo, ese debate de la gobernanza es un debate abierto y yo creo que me voy a quedar con algunas de las cuestiones que suscitaba el público. Le preguntabais, ¿qué se está haciendo para esta gobernanza inclusiva? Yo creo que a nivel, te animo a que nos sigas, porque a nivel internacional se está haciendo muchísimo. UNESCO, OCDE, Unión Europea, Naciones Unidas, en todos los ámbitos hay foros regulatorios donde la ética de la inteligencia artificial es una pieza clave, pero, como se decía en la primera mesa, eso se tiene que aterrizar. Y también preguntaban en el público, bueno, ¿qué hacemos? Que viene en un mundo siguiente. Yo sí que creo que los cambios van a ser realmente sorprendentes, ¿no? Cuando decían si va a haber una inteligencia artificial humana, estaremos lejos, ¿no? Yo creo que lo ponías tú también, Félix, en la mesa, pero no es descartable una inteligencia artificial general con esa conciencia, ¿no? Imaginaros, si me permitéis el tuteo, la combinación de la inteligencia artificial con la computación cuántica. Todavía estamos en los principios. Si eso sigue prosperando, yo creo que tenemos que estar bien al tanto. Es decir, me parece, y me quedo... ¿Me he extendido mucho? No. Bien, pues sigo. Entonces, me quedo con una de las... O sea, además de estas dos preguntas de la audiencia, algo fundamental como institución académica, y es que dar respuesta a la primera mesa, cómo hacemos una inclusión a través de la formación, lo decía Félix, y también Esther, con medios, ¿no? Con capacitaciones y con recursos para que realmente se pueda innovar. Yo me parece que el mundo de la educación ha cambiado radicalmente y tenemos que estar en un proceso de formación continua y la tecnología nos lo va a demandar, ¿no? Entonces creo que si queremos un futuro mejor, lo que tenemos que hacer es construirlo. Y eso pasa por una capacitación constante y por poner los medios en cualquier momento en el que estemos, ¿no? Así que, sin más, extiendo el agradecimiento con el que empezaba, y lo hago en esta ocasión a nuestro director académico, a Miguel, a Agustín González Agote, a Irene Pujol, los tres miembros del CGC que han trabajado duro para que todo esté... Hay mucho trabajo entre bambalinas, han tenido que estudiar muchísimo los tres porque no sabían nada antes de venir aquí, y es broma esto, lo de la ironía de antes, que no soy una inteligencia artificial, y les quiero agradecer mucho todo el trabajo que se viene desarrollando, y la verdad que os animo a seguir el trabajo del CGC. Está todo este material disponible en nuestra web, y sin más, presidente Íñigo, muchísimas gracias de nuevo. Es un placer y un honor teneros a nuestro lado. Muchas gracias, Irene. Bueno, clausura esta primera jornada, espero la primera de muchas, don Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco. Buenos días a todos y a todas. Directora del Centro para la Gobernanza del Cambio, Miguel, director de las investigaciones, ponentes que habéis estado aquí. Pues la verdad es que para mí es un verdadero honor poder haber acogido en este maravilloso patio de la Infanta una jornada que ha sido sumamente interesante, ¿no? Y por lo tanto, en primer lugar, agradecimientos a los ponentes por haber compartido de forma muy generosa pues todo vuestro conocimiento con nosotros, ¿no? Y por supuesto, pues agradecimiento a todos los asistentes, ¿no? Porque sin vuestra presencia y aportaciones, pues la jornada hubiera tenido una menor relevancia.
Yo no soy profesor, pero soy abogado, o sea, tener un micro aquí también tiene mucho riesgo. Voy a intentar pues, trasladaros el por qué Ibercaja, la Fundación y el banco estamos aquí. Y esto tiene su origen pues en un doble motivo. Por una parte, porque creemos, como lo cree la universidad, como lo cree IE University y otros foros, que estamos en un momento decisivo, estamos en un momento de profundo cambio. Hace unos meses, en este maravilloso patio de la Infanta, oía una conferencia de mi admirado Manuel Pizarro, que trasladó una anécdota que me gusta contar porque me parece muy significativa. A Manuel le gusta ir de vez en cuando al monasterio de Leire a compartir con los monjes, bueno, pues cómo ven ellos los problemas en general. Y contaba Manuel que le preguntó al abad, oye, abad, ¿cómo ves la crisis en la que estamos? ¿Esto cómo puede evolucionar? Manuel, no tenemos una crisis. Y le dijo, hombre, abad, pues qué alegría me das. Dice, no, estamos ante un cambio de era. Esta sensación de cambio de era nos la trasladó de una manera muy intensa el rector de IE University, Manuel Muñiz, que es uno de los grandes expertos en geoestrategia, Miguel es otro. Por cierto, Miguel tiene un maravilloso podcast, se llama Conversaciones Elcano, es uno de los investigadores del Real Instituto Elcano, junto con Judith Arnal, que es una consejera del Banco de España, y os lo recomiendo vivamente, ¿no? Bueno, pues esta sensación de cambio profundo y de que algo hay que hacer, hace un año, para estas fechas prácticamente, Manuel Muñiz nos lo trasladaba. Lo invitamos a que estuviera en el Consejo de Administración de Ibercaja para que hablara de geopolítica, geoestrategia y geoeconomía, porque la geoeconomía y la geopolítica han entrado en los consejos de administración de las empresas. Nosotros estuvimos a punto de salir a bolsa 2 veces, tuvimos buena y mala suerte. La primera fue el 4 de marzo del 20, el 13 la pandemia. La segunda fue el miércoles anterior a que Putin mandara las tropas a Ucrania. Por lo tanto, somos un indicador adelantado de si algo pasa, ¿no? Desde entonces, creemos firmemente que la geopolítica tiene que estar en el Consejo de Administración. Bueno, pues Manuel vino y nos dio una charla y nos dio 3 o 4 ideas que nos impactaron mucho. La primera, estamos ante un cambio del orden mundial. Miguel sabe muchísimo de esto, Irene igual, pero yo me quedo con la idea de que pasamos de un multilateralismo y una globalización a una cierta desglobalización y a un mundo de bloques. Tenemos Europa frente a Rusia, Estados Unidos frente a China, el sur global o plural que no se alinea con ninguno, sino con el que más les interese y, por lo tanto, vivimos un cambio de orden mundial que tiene una trascendencia económica porque eso va a tender a que haya una inflación mayor que la que teníamos de forma estructural y, por lo tanto, también de forma estructural a una política monetaria más alta y, por lo tanto, a tipos de interés más altos. Un segundo mensaje, estamos ante un momento de profundas transformaciones tecnológicas. Lo hemos oído en las 2 mesas, se lo hemos oído a Miguel y a Irene, y Manuel Muñiz nos decía en una comida que tuvimos el honor de asistir con Irene, nos decía, en el día a día no nos damos cuenta, pero marzo del 2023 recordará en los libros de historia como el momento en el que surge la inteligencia artificial generativa, que va a producir importantísimos cambios, ¿no? Nos lo comentaba Irene. Y la tercera gran idea nos enseñó 2 gráficas. Una gráfica de evolución del PIB a lo largo de la historia. Esta gráfica va pegada a 0 hasta el momento de la primera revolución industrial. A partir de ahí, con las sucesivas, esa gráfica, esa recta, se empina exponencialmente. Y una segunda gráfica que nos mostraba la evolución del PIB y de los salarios, que van paralelos, pegados a 0, paralelos subiendo hasta más o menos la mitad del año 2010. En esa década, la curva de los salarios se aplana y la de la riqueza se dispara. Por lo tanto, estamos ante un momento de cambio y ante un momento disruptivo y ante un momento que, sin embargo, genera desigualdad. Y esta desigualdad la estamos viendo ya en empleos, va a haber empleos que se destruyan y otros que surjan, la estamos viendo ya en renta. Y Manuel nos decía, y esto se produce porque el humano es muy bueno para transformar y para generar progreso y muy malo para gobernar el cambio. Y nos dice, y hemos creado un centro para la gobernanza del cambio que quiere ser un grano de arena para ayudar a generar un nuevo contrato social sobre una base sólida, sobre una base de un estudio científico. Y esa idea
cuando nos lo contó, nos enamoró en Ibercaja, porque está muy cercana a nuestra esencia. Que nuestra esencia, nosotros surgimos hace 176 años, 147 años, bailan los números, 147 años, surgimos porque había desigualdad social. Ibercaja lo que trataba era de incluir financieramente a grandes capas de la población que no podían acceder a la banca. Esa esencia permanece y nuestra esencia inclusiva permanece. Y por lo tanto un centro que trata de que la transformación sea inclusiva y por lo tanto ver cómo originamos un nuevo contrato social, que en Estados Unidos siempre ha sido ese contrato social la tierra de las oportunidades, el ascensor social. Pero hace algunos años ya, había voces en contra de que esto ya no funcionaba. Tenemos a Michael Sandel, príncipe de Asturias, con un maravilloso ensayo sobre la tiranía de la meritocracia. En Europa, el modelo de contrato social ha sido de reparto de la riqueza. Nuestro estado del bienestar está en tela de juicio de cómo puede evolucionar hacia futuro y cómo tiene que ser ese pacto intergeneracional y no solo el pacto intergeneracional. Por lo tanto, esa idea nos enamoró. Quisimos desde el primer momento colaborar con el Centro para la Gobernanza del Cambio y Miguel, Irene, sabéis que tenéis aquí un colaborador para los próximos años porque apostamos decididamente por esta idea. Porque además con el IE nos unen otras dos grandes características. Uno, la visión a largo plazo. Nosotros siempre hemos mirado a largo plazo y el gusto por el rigor, por el trabajo bien hecho. Y tener a gente como la que estéis hoy aquí pues es un verdadero lujo. Así que acabo ya como he empezado. Para Ibercaja es un verdadero honor, para Ibercaja Fundación y Banco, poder colaborar en esta magnífica iniciativa. Sabéis, Miguel y Irene, que podéis contar con nosotros para los próximos años. Muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestras maravillosas y magníficas intervenciones y a todos ustedes muchísimas gracias por su asistente de atención. Gracias a todos.